amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña nuestro aliado en Ciudad de México, Carlos Ibarra, y nuestro aliado también desde Benemex, Francisco de Ángelo. Bienvenidos ambos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Maribé, Francisco, amigos del auditorio. Saludos allende las fronteras mexicanas hasta nuestro muy querido Nueva York y al resto del continente americano, por supuesto. Francisco. Hola, buenas noches. En este nuevo programa. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante porque tal vez nos va a ayudar incluso a pensar en el futuro, tal vez no muy lejano, sobre las decisiones que tenemos que tomar para estar más sanos mentalmente y mayor seguridad desde el punto de vista de la familia. Tenemos una invitada muy especial. Antes de presentarla, quiero pedirles a todas aquellas personas que nos están viendo en estos momentos que se activen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like y compartan este video con sus amigos y contactos para que sean cada vez más aquellos que tienen acceso a la información sin filtros, y también que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones. Carlos, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy? Nuestra invitada del día de hoy nos acompaña desde un país muy querido para los mexicanos. Nos acompaña desde Argentina, Maribé Barbona. Ella es especialista, ella es coaching en temas psicológicos, pero también es especialista en el tema de aseguranza, la cultura de los seguros para tener de esta manera también una adecuada cultura financiera, tanto personal como familiar e incluso evidentemente empresarial. Y tenemos un punto de partida interesante o comentarle a los amigos también por qué hoy, cuando nosotros habitualmente hablamos de política y hablamos del populismo y sus efectos, de neoliberalismo y de otras corrientes que vemos en nuestro continente, hoy decidimos abordar este tema porque quiero compartirles un dato que aquí en México, desde donde me encuentro en este momento transmitiendo, es una situación ya preocupante. Esta nota que les voy a comentar es información dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que nos dice que, y viene a confirmar, de hecho, algo que ya ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, la siguiente pandemia, más allá del coronavirus en México, cada día se están convirtiendo más las enfermedades de carácter mental, algunas de ellas ya preexistentes, algunas de ellas detonadas por la propia pandemia o provocadas por la misma. Se hablaba de que antes de la pandemia 15% de la población en México tenía algún nivel de ansiedad o depresión. Este porcentaje, Maybor, Francisco, amigos, se ha incrementado en un 50%. Quizás alguno de ustedes me preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Pues tiene que ver todo porque la enfermedad conocida como depresión es una enfermedad que en determinados niveles puede llegar a ser discapacitante y que además dispara muchas otras cosas. Y pues esto obviamente combinado con el tema económico se convierte en una bomba de tiempo, y los efectos para salud, lamentablemente aquí en el país, y sobre todo estas situaciones de salud mental, no necesariamente las familias tienen cómo cubrirlas. Hemos hablado de que en el país 40 millones de mexicanos por lo menos se encuentran en una situación de pobreza o pobreza extrema, es decir, sobreviven con $2 o menos al día, familias que en el caso de poblaciones como Metlatónoc, en el estado de Guerrero, llegan a tener hasta 8 hijos por familia. Entonces, imagínense ustedes toda esta situación. Pero más allá de estas situaciones tan extremas, la población de clase media en México, por ejemplo, no tiene una adecuada cultura de la aseguranza. Entonces, si vemos fenómenos como este de la pandemia, como este fenómeno de la salud mental y las enfermedades derivadas, porque además va junto con pegado, la ansiedad, por ejemplo, deriva en otro tipo de problemas como hipertensión, en algunos casos ya comprobados científicamente como cáncer. Y si le sumamos a que de por sí no hay una adecuada cultura financiera, pues esto se complica más. Entonces,
Me permito dejar el micrófono a Maribé Barbona y con una pregunta inicial, Maribé. Ante todo este panorama tan complejo que acabo de describir, solamente la punta del iceberg, encima, más allá de las decisiones políticas, más allá de la situación de pandemia, a nivel regional, América Latina, ¿cómo nos encontramos o cómo consideras tú que nos encontramos en cuanto a cultura financiera, personal, familiar, o en este caso de las sociedades mismas latinoamericanas? Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Primero que todo quiero agradecerle la invitación especial y la posibilidad de darme, de poder acompañarlos hoy. Si bien cada uno de nosotros, sin importar en qué país estamos, creemos que somos los únicos con carencia de conciencia aseguradora, esta falencia es a nivel Latinoamérica y cada vez se ve más. Y en la pandemia es como que se vio aún más todavía por la cantidad de decesos que hubo sin cobertura. De hecho, en Argentina hay un dicho que dice que las personas no se aseguran hasta que no ven la importancia de ello, y en la pandemia nos dejó esa enseñanza, nos hizo ver lo importante que es estar asegurado. Qué loco, ¿no, Carlos? Que solo aprendamos o que solo aprendimos la importancia de estar protegidos en plena pandemia. ¿Por qué tuvimos que llegar al extremo de padecer una pandemia para ver lo importante que es estar protegidos, estar asegurados? Es triste y es real. Esto se ve en toda Latinoamérica, en Argentina, Bolivia, Perú, en México, en El Salvador. Hemos tenido participantes de Nicaragua, de Costa Rica, que también han confirmado esto, que nosotros creíamos que era solamente en Argentina. Te comentaba, Maybord, que sin duda, pues sí, una situación bastante preocupante que viene a complicar todo lo demás. Además, bueno, en el caso, por ejemplo, de México, los esfuerzos que se hacen para fomentar esta cultura, la verdad, son insuficientes y vienen por parte del sector privado. Por la parte gubernamental, escuchamos cuando se llega a mencionar cualquier tema que hable de un beneficio personal, de un desarrollo personal a partir de la cultura del esfuerzo, desde el gobierno se nos pone una etiqueta de que somos aspiracionistas. De hecho, ya hubo un ataque directo a una zona específica de la Ciudad de México, de clase media por antonomasia, que es la Colonia del Valle, por parte del presidente Andrés López, llamándolos aspiracionistas, egoístas, por ser personas que vienen de la cultura del esfuerzo y que con trabajo y estudios buscan hacerse de una mejor calidad de vida, de un capital, etcétera. Se ha considerado, por lo menos aquí en México, que la aseguranza es solamente para personas que tienen muchos recursos. Sin embargo, pues hay también aquí en México seguros, o los que se llaman microseguros, que incluso las personas pueden acceder a ellos desde cajero automático y tener por lo menos algún nivel de cobertura. En el caso de Argentina y otros países, ¿cómo se dan estos esfuerzos? ¿También los hace solamente la iniciativa privada, o desde tu conocimiento como experta en el tema, hay algunos otros ejemplos que México pudiera considerar, o los países que no tengan esta cultura, por parte de las autoridades para fomentar esta cultura de la aseguranza, que al final del día, corrígeme si me equivoco, no se trata de un gasto, sino de una inversión? Sí, hay veces que nosotros como agentes de seguros nos enojamos por el tema de la venta compulsiva o venta colectiva que hacen los agentes institutorios. Nosotros les llamamos así al canal bancario o a las tarjetas de crédito, pero lógicamente ellos tienen el pensamiento como mayoristas de seguros, y la ganancia, así sea un microseguro, como vos decís, que es muy chiquito, la ganancia de ellos es en el volumen. Y nos pasa que desde Argentina, por ahí nosotros creemos que son nuestros competidores, los agentes institutorios, y la verdad que la diferencia es abismal. El asesoramiento que le puede dar una persona en un call center comparado con un agente, con un productor de seguros, no tiene ni puntos de comparación. Pero hay que entender que la gente debe asegurarse y no tiene que ver con el nivel socioeconómico. ¿Por qué un verdulero no podría estar cubierto? ¿Por qué solo aspiramos o solo los agentes de seguros se los capacita para que busquen a un empresario, a un comerciante? ¿Por qué tenemos que ver a los clientes con un signo de pesos o un signo de dólar siendo selectivos? De hecho, hay muchas compañías que reclutan o buscan agentes de seguros que trabajen solo con un porcentaje de la población, que en Argentina le decimos los pudientes, o los que están en una situación económica
que realmente pueden pagar un primaje alto y por ahí desatendemos a un verdulero, un panadero, que también son jefes de familia. Acá, como en otros países, está la intención de hacer iniciativas de educación, pero comienza la guerra entre los poderes. ¿Qué gano yo si hago esto? ¿En qué me va a beneficiar a mí? Se pregunta el sector, cualquiera que fuera, ayudando a la sociedad. Entonces, hace años que buscábamos la unión del sector para tener una mayor conciencia aseguradora, no lo pudimos lograr, o tal vez nuestras expectativas eran distintas a la gente que por ahí puede estar más arriba, y lo tuvimos que hacer posible nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a mí como productora, como agente de seguros, que fue una iniciativa en un libro educativo, que es un libro que va destinado al ciclo primario. Esto es para los niños que van a, no sé cómo se le dice, Carlos, en México, nosotros acá le decimos la educación primaria, es a los niños que salen, digamos, después del kinder, antes de la preparatoria o de la secundaria, y se trata de un libro educativo que tiene solo 28 hojitas, 27 hojitas, en donde tiene la educación destinada a los niños, en donde son 6 historias distintas sobre siniestros que pueden cubrirse en póliza, y a su vez tiene diferentes juegos. Tiene 5 juegos de mesa para que el niño pueda educarse jugando, para que pueda aprender en familia. Es muy loco, pero creemos que los niños van a aprender siempre y cuando uno lo acompañe en esa enseñanza o en ese aprendizaje. Creemos que el niño que hoy está en una escuela primaria va a ser la generación que nos va a reemplazar. Esto que vos decías hace un rato, existe una depresión y un incremento en la depresión, y la gente hay veces que desconoce que la enajenación mental, hay muchas compañías que lo tienen cubierto. O sea, esa invalidez total que puede tener una persona también está cubierta en póliza en algunas compañías. Entonces la gente solo asocia seguro de vida con seguro de muerte. De hecho, la gente nos esquiva cuando hablamos con ella porque dice, yo no me pienso morir. Un seguro de vida para mí, que no me voy a morir todavía, creemos que solamente nos cubre la muerte. Y mira, Carlos, pusimos acá un listado de todo lo que está cubierto en póliza y le hicimos una imagen de un niño, perdón, acá, y acá le dejamos un espacio para que las compañías de seguros, para los agentes, los corredores, los productores, como nos llaman en otros países, puedan poner su sello. O sea, esto no tiene una marca personal. Esto no es de Maribé Barbona. Esto es de Jorge, de Luis, de Marisa, de quien sea productor, agente de seguros y quien represente nuestra actividad sin importar el país que sea. O sea, tuvimos que hacer una iniciativa desde abajo hacia arriba para que esto pueda unir el mercado asegurador, para que exista una ayuda colectiva. En algunos países, Maribé, hay concepto y a veces el Estado obliga a que los ciudadanos consuman los productos de los seguros. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, aquí ningún conductor puede manejar si no tiene un seguro de auto. Los seguros de renta o de propiedad son obligatorios en muchos lugares. Aquí en Nueva York particularmente es así como que abrasivo por parte de las leyes para el establecimiento de un seguro a futuro. Pero me quiero referir a lo que estaba hablando Carlos, y es que luego de la pandemia, las cifras que se habla en estos momentos en la ciudad de Nueva York, en los 5 condados, es que alrededor del 67% de la población sufre de una o 2 enfermedades graves que se han puesto de manifiesto, no solamente por todo lo que es el comportamiento de la ciudadanía frente a algunos elementos como por ejemplo la posición física o el gobierno, etcétera, sino también por el alto consumo de drogas de todo tipo, desde cocaína, heroína, hasta drogas artificiales con un alto componente de fentanilo. Y esto pues ha generado que exista un problema de depresión y de enfermedades psicológicas graves y se convierta en un problema de salud pública para el gobierno de la ciudad de Nueva York y para el estado de Nueva York. Entonces, mucha gente no entiende el asunto de la improductividad cuando hay una población
que tan alta. En el caso de Nueva York les digo que es muy alta, supera, o sea, casi llega al 70%. Y el seguro, la productividad en el trabajo, el manejo sanitario a nivel de la ciudad o del estado y el seguro. O sea, los seguros en Nueva York están prácticamente colapsados. Pregunto para nivel de América Latina, porque esto parece que no se acaba. Se están anunciando nuevos virus, se anuncia unos posibles cambios y eso trae preocupación, miedo, incertidumbre y tristeza a la gente. Adelante, Maribé. De hecho, hay un desconocimiento significativo en las coberturas. Yo creo que el principal problema de la falta de contratación de pólizas es la falta de asesoramiento que existe a nivel global. O sea, esta carencia de asesoramiento está en todos los países. Porque, por ejemplo, una persona sana que contrajo COVID y queda con secuelas graves y queda con una invalidez total que le impide trabajar, esa persona, si está cubierta con un seguro, va a poder recibir una indemnización. Hay compañías que tienen hasta lo que se llaman rentas vitalicias cuando tienen una invalidez total. Entonces, si hubiera mayor información con respecto a las coberturas, habría la posibilidad de cubrir y acompañar a las personas en vida. Lo mismo sucede cuando la pandemia, la persona que no había sido previsora o no había tenido la posibilidad de tener un ahorro, esa persona que estuvo sin trabajar o que tuvo una desvinculación en su trabajo, si tuviera una póliza de vida con ahorro o retiro o inversión, esa póliza puede apalear el periodo que esté sin trabajar. Entonces, está bueno que nosotros comencemos a concientizar en todos los beneficios que tiene una póliza, porque es como vos decís, hay ciertas enfermedades que están cubiertas, pero que la gente no sabe. Hay gente que podría estar pagando todos sus gastos con su póliza de seguro y la gente no lo sabe. De hecho, hay muchas personas que pueden deducir de impuestos su póliza y tampoco lo saben. Entonces, muchas veces vemos que a la hora de asesorar por parte de las compañías, por parte del gobierno o por parte del banco y las tarjetas de crédito, el asesoramiento es precario. Solo hablan de ausencias, solo hablan de las personas cuando ya no estén. Y el seguro de vida solamente se puede vender por todo lo que pueda hacer por la persona, no solo cuando ya no esté o no solo en su herencia. Entonces creo y confirmo que si nosotros cambiamos la mentalidad de las personas sabiendo todo lo que puede hacer una póliza de seguros sobre la vida de esta persona, la gente la contrataría, porque ya no diría, ay, no, yo no pienso morir, me diría, che, qué bueno esto, desconocía. De hecho, Carlos, vos mencionabas con respecto a la cantidad de enfermedades que hay, el tema de la depresión, y hay una estadística que es triste, pero que habla que hay un aumento superior al 20% en lo que son las patologías de cáncer, los infartos, los ACV y el tema de los suicidios. 4 siniestros que están cubiertos en póliza. Entonces, imagínate una familia que tiene que acompañar a una persona con un tratamiento oncológico. Si ellos supieran que su póliza de seguros también puede cubrir ese tratamiento, verían el seguro de vida con otros ojos, con otra mirada, sin que tengan tanto miedo a la muerte. Son sin duda datos que pues debemos tener muy, muy en cuenta y en este caso pues lamentablemente no esperar a que sean las autoridades. De hecho, algo que debo reconocer en el caso mexicano, que más allá de las órdenes que pueda o no dictar o las políticas que se puedan dictar desde el gobierno, la sociedad civil o los profesionales de la salud que hay en México, en el sector privado o en el sector público, hacen su mejor esfuerzo por atender a una cantidad cada vez más alta de población ante estas situaciones que bien estás comentando. Y pues definitivamente lo que es el cuidado de la salud en instituciones públicas tiene una calidad importante. Sin embargo, en los otros aspectos se ven rebasados al grado de que en esta pandemia, por la falta de insumos, por la falta de medicamentos, inclusive, como es en el caso del cáncer, como es en el caso de los niños aquí en México, los niños literal con cáncer,
pareciera que están condenados a muerte, porque para este gobierno es más importante acabar con la corrupción antes que comprarle a los laboratorios que el gobierno anterior les venía comprando los medicamentos con cáncer, dando soluciones improvisadas y los niños están muriendo. Y sin duda, pues si estas familias pudiesen tener el apoyo necesario, incluso desde el mismo gobierno, que sería también algo que ayudaría mucho, pues esta situación quizás no se estaría presentando, quizás tendrían una posibilidad de mayor supervivencia en el sector privado que en el sector público, que se ve completamente rebasado. Entonces, pues no deja de ser una situación alarmante, además de que pues se han hecho mayores restricciones a lo largo del tiempo, por ejemplo, para el tema de las jubilaciones. Aquí en México el gobierno del presidente López redujo la edad, pero también redujo los beneficios que van a recibir estas personas, o condicionándolos a determinadas características que antes hacían esto pues un poco más fácil, un poco más llevadero. Al mismo tiempo, la esperanza de vida de los mexicanos está aumentando, y esto evidentemente va a impactar al sector público, va a impactar a las familias. Entonces, pues sin duda una situación a tomarse muy, muy en cuenta. Francisco, creo que también querías hacer una pregunta o comentar algo al respecto. Sí, hay varias cosas. Tengo entendido que en México solamente seguro privado tiene el 10% de la población. Hay 40% de las personas están aseguradas en México, que 30% están aseguradas con seguro público, solo 10% con seguro privado. Entonces, tenemos una gran población fuera del sistema de salud, que por cierto, había un seguro que se llamaba el Seguro Popular, que atendía a las personas, y a nosotros, en el caso de nuestros compatriotas refugiados y hermanos de Centroamérica que llegaban, muchas veces fueron atendidos ahí, inclusive en muchos hospitales de oncología, lo que estás hablando, nos llegaban casos y los remitíamos y eran atendidos. Hoy en día no hay medicinas, o sea, sí los atienden a veces cuando no está colapsado el sistema, pero el tema es que tendrían que buscar medicinas, comprarlas. O sea, el sistema del gobierno se ha vuelto un poco no solo neoliberalista, sino sálvese quien pueda, ¿no? Y por otro lado, quería comentar que el seguro privado en México es costoso, el de gastos médicos mayores, el de vida también, porque bueno, al tener tan poca población asegurada, necesitas pagar grandes sumas para estar asegurado. Y a su vez lo ve la población como un lujo. Además de que hay que estar muy pendiente de los pagos, no, son burocráticas las compañías, las formas de a veces reclamar siniestros son difíciles, lo hemos vivido en la organización y también personalmente. Pero también me quería ir un poco al tema de Venezuela, porque hace una semana, un poquito más, la UCAP sacó la encuesta en COVID sobre el tema fue una bomba atómica esta encuesta, porque dice que en Venezuela el 95% de los 28 millones de venezolanos que están viviendo hoy en día en Venezuela son pobres, cuando era un país que, por cierto, había muchos seguros de distintos tipos privados, el seguro público funcionaba, han destruido el país completamente. Entonces queda solamente 5% de personas que están viviendo sobre el umbral de la pobreza, o sea, como 1.500.000 personas. Entonces, es un llamado para que, o sea, los organismos ONU, OIM, ACNUR, o sea, esto es un desastre, porque en nuestras narices tenemos un país de gran cantidad de pobres que, bueno, no pueden soñar en tener un seguro privado, mucho menos público, porque está colapsado, y están ganando menos de $1 al día. Y esta gente va a empezar a salir otra vez, ¿no? Porque ya pasó la pandemia, ya están saliendo, y van a salir millones de venezolanos, ya son 6 millones, van a salir unos millones más a la región, porque el problema de la dictadura de Nicolás Maduro
no cesa, no hay nadie que le ponga coto a esto. Entonces, bueno, No hay. es un poco el comentario que quería hacer y buenísima la labor que haces, Maribel. De verdad el seguro es necesario, pero también el grave problema es la falta de poder adquisitivo que tienen los ciudadanos en Latinoamérica, que para acceder a un seguro privado es un problema. Bien, bien. Ahí hay algo importante. Un segundito te robo. Algo importantísimo. Está bueno que la gente pueda entender cuando nosotros decimos caro, caro con respecto o comparado con qué. Porque existen tres. Nosotros hemos hecho estadísticas en diferentes sectores y encontramos con que hay tres opiniones o tres opciones por las cuales las personas no se aseguran. Y esto no es solo en Argentina, esto es a nivel Latinoamérica. La primera es el desconocimiento con respecto a las coberturas, la segunda es por falta de tiempo y la tercera es porque no han tenido la posibilidad de contar con un productor, con un agente de seguros. Recién Francisco decía, hay que tener poder adquisitivo y la verdad que no es así. Los seguros se pueden contratar desde el 5% de tu ingreso. O sea, de hecho, ayer estuvimos cotizando algunas pólizas para México que eran de protección, o sea, que eran la cobertura de vida más ahorro para que esa persona pueda tener una estabilidad económica en un futuro y salía por mes $64. Entonces, cuando decimos caro, caro comparado con qué, porque si yo lo voy a comparar en Argentina con un par de zapatillas que sale cerca de 15.000, 20.000 pesos, sí, las zapatillas están 3 veces, 4 veces más caro que un seguro para un grupo familiar. O sea, está bueno que la gente sepa que hay variedad de compañías, variedad de costos y es como cuando uno va a la verdulería. Vas a encontrar de todo, desde la fruta más barata hasta la fruta más cara, pero te prometo, Francisco, y te garantizo que sin importar cuánto quieras invertir, siempre va a haber una compañía que vos puedas elegir a tu bolsillo, de acuerdo a tu bolsillo, porque hay muchas variedades de compañías, muchas, muchas, y son más baratos que la entrada de un cine, por lo menos en Argentina. Sí, el peor seguro es el que no se tiene, ¿no? Cuando se necesita. Ay, mi amor, ya te amo, por supuesto que sí. Algo que invito, que ojalá esto se pueda compartir. Nosotros como agentes de seguros también somos papás, también somos mamá, también somos tíos, padrinos. Este es un juego que nosotros le decimos Carrera del Corazón. Es un juego que es similar al juego de la boca. Lo pueden descargar en mi página web, que es la página del Segurito. Es gratis y uno puede jugar en casa. O sea, ¿de qué se trata este juego? El niño va jugando con un dado o con un botón y depende del casillero donde caiga es si tiene penalidad porque canceló su seguro o porque dijo que era costoso, como dijo Francisco, o porque le dijo a su agente de seguros no me hace falta, retrocede cierta cantidad de casilleros. Y si el niño contrata un seguro, avanza cierta cantidad de casilleros hasta que llega al final. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a un niño? Simplemente jugando. El niño necesita mucho más amor que ciencia. Y la educación comienza desde casa. Porque a mí no me va a gustar jugar con mis hijos y que mi hijo se dé vuelta y que me diga, mamá, ¿y vos qué seguro tenés? Y que yo tenga que darle una respuesta y decirle, no tengo. Creo que el principal error comienza desde casa. Maribé, perdón, muchísimas gracias. Pues sin duda ha sido un tema bastante interesante que nos queda pues mucho a la conciencia, mucho de en qué pensar al momento de tomar decisiones, porque aquí en México la realidad es que son un poco más caro que esto que nos estás comentando. Aquí pues digo ligeramente, tampoco tanto, pensando en una póliza individual, puede andar alrededor de unos 2,500 pesos una general de seguro de gastos médicos. Quizás aquí en México con eso alcanzaría para 2 o 3 pares de zapato muy convencional, por así decirlo. Unos zapatos finos pues valen quizás el doble, ¿no? Pero sí, definitivamente en el mexicano hay desafortunadamente otro tipo de prioridades que tienen que ver incluso algunas veces más con el entretenimiento, por ejemplo, que es una necesidad también sin duda, pero pues se dejan de lado este otro tipo de inversiones, pues que sin duda son importantes. Maribel Barbona, te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo a todo el pueblo de Argentina también, desde acá, desde Ciudad de México, y estoy seguro que
también mis compañeros Maybord desde Nueva York, Francisco también desde Ciudad de México y Venezuela. Mandamos saludos hasta el Cono Sur, hasta el otro lado, hasta el otro hemisferio de nuestro planeta con todo el gusto. Acá nosotros en verano, allá ustedes con invierno frío, así que pues desde acá un abrazo cálido. Muchísimas gracias, un beso enorme, Francisco, muchísimas gracias, Carlos y Maybord, nunca había escuchado. Beso enorme, mi amor, muchas gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente. Un gran saludo, Maribé. Gracias a ti, Maribé. Bueno, Carlitos. Gracias. Nosotros estamos aquí en otoño ya en Nueva York. Ya bueno, es cierto, tienes toda la razón, se me barrió ahí. Una disculpa a los amigos del auditorio por este pequeño desliz verbal, tienes toda la razón, tenemos ya más de 2 semanas en otoño, ahí se me fue porque este día acá en Ciudad de México, durante el día tuvimos un día bastante soleado, antes de la lluvia, por supuesto. Tienes toda la razón, una disculpa a los amigos del auditorio. Lo que sí es certero y lo que está haciendo una tormenta, Maybord, Francisco, amigos del auditorio acá en México, es la polémica que se ha desatado por la iniciativa del presidente Andrés López para la llamada reforma eléctrica o contrarreforma eléctrica, porque pretende revertir la que en su momento presentó el Ejecutivo Federal. Estamos hablando desde antes de la época de Peña Nieto, en lo que este gobierno ha llamado el periodo neoliberal, y que, entre otras cosas, hablamos, de hecho, esta reforma eléctrica de la que hablamos se empezó a diseñar en los 90 y fue concretada en los 2000, en la época de Vicente Fox. Y era una reforma que, entre otras bondades, permitía a las empresas aquí en México que generan su propia energía eléctrica vender los excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Eso en su momento era considerado como inconstitucional por las leyes mexicanas, o según una interpretación de las leyes, y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó que esos contratos llamados de servicios múltiples eran perfectamente legales. Después vino la reforma eléctrica de Peña Nieto, que ha sido ya pues prácticamente, o se pretende dejar completamente revertida, y pues de esta manera se estaría dando un paso atrás según diferentes expertos, porque entre otras cosas se dota de un mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad, que es un organismo pues que cada vez comienza a ser más anacrónico, que mientras en otros países del mundo la energía se obtiene ya de fuentes naturales renovables, aquí en México se sigue apostando, háganme ustedes el favor, por el uso de tecnologías fósiles, inclusive para la generación de electricidad, como es el combustóleo, mientras que para el presidente, por ejemplo, un campo eólico es algo que no debe ser, porque, por darles un ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, que es la parte del mapa de la República Mexicana que ustedes pueden ver aquí en internet o en cualquier fuente, es la parte más estrechita entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Ahí hay regiones donde hay mucho viento, donde hay muchas plantas de energía eólica, y el presidente dice que esos ventiladores, que no se llaman así, se llaman aerogeneradores, deberían de quitarse porque afean el paisaje, que se ve muy bonito sin esos ventiladores. De ese tamaño la ignorancia de este personajito, y pues bueno, las consecuencias van más allá. Evidentemente, esta iniciativa requiere ser aprobada por el Congreso, pero se da una coyuntura muy, pero muy especial, porque el partido Morena, que es el partido en el poder, afortunadamente no tiene la mayoría necesaria para avasallar y hacer pasar esta ley en el Congreso. Los partidos de oposición, el PAN, el PRD, ya han fijado su postura y han dicho que van a votar en contra. Por otra parte, los partidos aliados del presidente, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, evidentemente van a ir con ellos, pero ni aún así les alcanza. Entonces,
¿quién va a ser ahora el fiel de la balanza? Pues resulta que va a ser aquel partido que tanto critica el presidente López, que tanto señaló durante todos los años que él fue oposición, que todo el tiempo había atacado por los más de 70 años que se mantuvo el poder. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ahora pues muestra algunas señales de algo que podría ser una división, porque por un lado, este partido junto con el PAN y el PRD habían conformado una alianza que de esa manera llegaron a las elecciones y de esa manera arrebataron escaños a Morena, pero que pese a que se dijo que esta alianza iba a convertirse ahora en una alianza legislativa, se ven tambaleos importantes. Cabe destacar que esta misma semana estará quedando conformada ya la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Habrá que ver quiénes son los diputados que quedan conformándola, y que normalmente este tipo de comisiones suelen ser un espejo de cómo está conformado el Congreso en general, es decir, conservan más o menos una cantidad igual de porcentaje de número de partidos o de legisladores por partido en la comisión. Vamos a ver cómo queda, pero se antoja de pronóstico reservado, y sobre todo la gran pregunta: ¿cómo jugará el PRI en esta situación? Y sobre todo, pues ante los riesgos que implica que este retroceso al pasado no solamente dejaría a México fuera de los esfuerzos internacionales por combatir la huella de carbono, por tener una energía más limpia, que en el futuro va a ser una energía más renovable, sino que además pues tenemos que ha habido eficiencia en la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto es dirigida por uno de los personajes más oscuros de la política mexicana, y que seguramente Maybord, Francisco, ustedes ubican bien, y seguramente mucha gente del auditorio habrá escuchado hablar de este personaje, Manuel Bartlett, el mismo que fue artífice en los años 80 del triunfo que muchos autores, muchos historiadores incluso han marcado como ilegítimo, del presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien por lo menos acá en México muchos de mis compatriotas y mucha gente de la oposición, de la izquierda o incluso hasta del mismo PRI, identifican como el artífice del neoliberalismo y como el causante, por lo tanto, de muchos de los problemas que actualmente tiene el país. Bueno, pues ese personaje ya fue redimido por el presidente López, que también aquí su apodo del presidente antes de ser presidente era el Peje Lagarto. Entonces, después esto fue derivando en el Peje, y precisamente con esta situación que tiene de redimir, mucha gente le ha llamado, lo digo de una manera muy respetuosa, es una broma, lo digo para quienes tengan con respeto a todas las creencias, pero muchos le han llamado ahora Pejehová, porque pues tiene este don divino de perdonar los pecados, en este caso del señor Manuel Bartlett y sus más de 20 propiedades no declaradas ante las autoridades fiscales, por ejemplo. Y pues ahora tenemos esta situación, a ver qué es lo que ocurre con el PRI en la Cámara de Diputados y qué futuro tiene esta nueva reforma energética. Maybord, Francisco. La verdad es que ese tema de la reforma energética tiene preocupado a más de uno. Aquí mismo se ha comentado en los Estados Unidos y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. También en México están los ojos puestos a nivel mundial porque siguen las negociaciones, que no se llaman negociaciones. Nosotros las preferimos llamar capitulaciones, del régimen de Nicolás Maduro con una parte de la oposición que se ha autodenominado la Plataforma Unida de Venezuela. Parece que no está ni tan unida ni es tampoco representada por el apoyo de los venezolanos. Francisco, quería preguntarte, porque en la medida en que se han venido desarrollando una serie de eventos a nivel internacional y particularmente en México, hemos visto cómo la comunidad internacional ha empezado a establecer una narrativa a través de la cual quiere empujar a toda costa unas elecciones que a nuestro punto de vista son absolutamente fraudulentas porque no hubo cambio
de ningún tipo y no existen ninguna de las condiciones que se requieren para que haya unas elecciones, y me tomo la palabra del eurodiputado Germán Terch, que nos había dicho en esta semana que lo entrevistamos, que en dictadura no hay elecciones y eso es punto y final, y así estamos. Entonces, ¿cómo ves ese ambiente que se ha generado en México, Francisco? El juego de la oposición y el rol que está jugando no solamente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, sino los aliados del régimen que operan desde México y que están trabajando para ayudarlo a mejorar la opinión internacional y a crear consenso para una legitimidad. Eso es definitivo. Yo la semana pasada estuve en Bogotá en la reunión de la Coalición por Venezuela. Habíamos 71 ONGs y lo que se hablaba entre pasillos y exposición de muchos organismos internacionales es que la crisis venezolana pica y se extiende. La crisis venezolana no se ve un cese por lo menos en 1 o 2 años más. Va a seguir saliendo gente. Países receptores como México, Colombia, Perú, les vienen más presupuesto de la ONU, más presupuesto de distintas organizaciones, incluyendo americanas, españolas, alemanas, para atender este fenómeno. Eso quiere decir, yo creo que los organismos internacionales que tratan migrantes están más informados que uno, y yo creo que definitivamente lo que se cree es que Maduro se queda. No hay nadie hablando de ningún tipo de solución. Estas elecciones son una pantomima, son una farsa. En cualquier dictadura no se hacen elecciones. Las elecciones son simplemente un instrumento para que gane legitimidad Maduro, quitar algún alcalde y gobernador, ponerlo en oposición y decir que sí son demócratas, pero eso no tiene sentido alguno. Eso ya lo sabemos que esos alcaldes, gobernadores que lleguen no van a tener presupuesto, no van a tener campo de acción, no cambia absolutamente nada. Vuelvo a repetir, con la encuesta que hizo la Católica, o sea, esto es una bomba atómica para el régimen y para nosotros, para la región. 95% de pobres. Es un sistema que no funciona, solamente le funciona a un 5%. Estos diálogos que se están haciendo aquí en México, nadie entiende que están dialogando, están alargando la vida del dictador. A nosotros como ONG y a la Asociación de Empresarios Venezolanos en México, que hicimos un pedimento que de urgencia, si están dialogando, enviaran aunque sea ayuda humanitaria. El tema de los pasaportes, un contrasentido que se discutió con la OIM en esta asamblea de la coalición, esta tercera asamblea de la coalición por Venezuela, fue cómo es posible que los países a los refugiados les den carácter de refugiados, les den asilo, porque son perseguidos por un régimen, pero a su vez tiene que ir este refugiado, este asilado, este perseguido al consulado de ese régimen para que les dé un pasaporte, ¿no? Que nos pasa en México, por supuesto, pasa en todos los países. Hay países que les dan identificaciones para que puedan actuar dentro del país, pero definitivamente es un contrasentido. Yo creo que lo que vamos a ver es más asistencialismo, más paños calientes, más ayuda, más millones para acá y para allá, que bueno, la gente está sufriendo, hay que ayudarla indudablemente, pero no hay nadie que tenga una solución. Esto va a durar hasta que le termine el periodo, creo yo, a Nicolás Maduro. Está obligado a ir a elecciones y ellos van a tratar de poner otra persona que no sea él. Pero definitivamente el problema en Venezuela es una bomba, porque yo no sé los países receptores hasta cuándo puedan recibir más gente, ¿no? Así haya dinero de los organismos internacionales para ayudarlos, porque la atención es precaria, el dinero nunca es suficiente
y para más cuento, los problemas que tenemos asimétricos entre las leyes de nuestros países no ayudan a la integración del migrante, y está saliendo un tipo de gente que ya no era aquella población que salió, técnicos, bachilleres, universitarios. Está saliendo un tipo de gente muy desesperada con graves problemas psicológicos, que cuando llegan a los países les cuesta mucho adaptarse a las normas de otro país, porque son gente que ha sido desplazada dentro de Venezuela, y después son unos migrantes forzados que han pasado, imagínense el tema psicológico de personas que han pasado selvas, guerrillas, extorsiones. Entonces es otro tipo de migración la cual no estamos en los países acostumbrados a recibir, y ni las autoridades tampoco. Entonces el problema va a generar presión, y eso es lo que va a hacer, o sea, va a llegar un momento en los países no pueden recibir más gente, y eso es lo que va a hacer que el régimen tambalee, porque con la oposición que tenemos no vemos para dónde, no tienen respuesta de nada, y el sentarse no sé para qué, porque no vemos ninguna solución al respecto. Sí, es bastante amargo y triste el panorama, no solamente que plantea Francisco, sino que nosotros lo hemos evaluado con muchos expertos y, bueno, con el sentido común que nos debe identificar, y sabemos que hasta el momento la estrategia que se utilizó con ese tema de Guaidó no se trancó esto, ¿verdad? Se congeló. La estrategia que se empezó con Guaidó no funcionó, y ahora estamos frente a un régimen que se siente más consolidado, pero a la vez, como dice Francisco, reseñando esa encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello, con un 95% de pobres. Aquí nos están aclarando, Francisco, que el venezolano no gana $1 diario, sino $1 mensual. Porque si ganara $1 diario, estaríamos hablando de $30 al mes. Y eso peor aún. O sea, terrible. Es más, se habla que en Cuba sí ganan al menos unos $30 al mes. En el caso de Venezuela es $1, $4. Hay o doctores con posgrado que ganan $5 o $6. Entonces, la situación de Venezuela es caótica, es patética. El ciudadano normal, común y corriente, que no pertenece a la mínima burbuja de la revolución, va de mal en peor, está muriendo de inanición, está muriendo por la pandemia, está muriendo porque no tiene servicios públicos, porque no hay medicina, porque no hay alimento, porque no hay trabajo y porque las condiciones son absolutamente inhumanas. Muchos me han dicho que hablemos de un genocidio en Venezuela, de una especie de nuevo holocausto propiciado y ejecutado por el régimen criminal de Nicolás Maduro. Y así lo seguiremos haciendo. Así que bueno, hoy nos vamos ya porque creo que se nos ha pasado el tiempo, Carlitos, ¿no? Ha habido mucha tela de dónde cortar. El día de hoy ha sido un gran programa y pues sin duda estamos al día de lo que está pasando y nos falta muchísimo. Nos podríamos quedar aquí el resto de la noche viendo el resto de los problemas o platicando de los problemas que azotan a nuestra región, pero bueno, pues vayamos uno por uno. Y pues evidentemente, como siempre, no sobra un llamado a la acción, un llamado a la conciencia de todos nosotros a poner, sé que suena un lugar común, no lo es, poner un grano de arena por buscar mejorar esta realidad. Ya desafortunadamente pues no basta con salir y emitir un voto el día de las elecciones, porque pues no en todos los casos lamentablemente esto significa que vaya a haber alguna situación de real justicia, sino pues muchas veces pues esto es operado o es manipulado por los gobiernos. Entonces tenemos que tomar acciones más allá y pues esperamos que este ejercicio de compartir las ideas como lo estamos haciendo aquí, pues sea precisamente eso, es lo que buscamos hacer, un aporte, un despertar a las conciencias, un llamado a la reflexión y, ¿por qué no?, también
a la controversia, también se vale disentir, y pues de ahí también nuevamente la invitación, como ya la has hecho, Maybord, a que en el superchat nos digan sus comentarios, sus opiniones, e insisto, incluso se vale disentir, y con todo gusto pues estaremos pendientes para dar una respuesta y de esta forma enriquecer el diálogo, enriquecer este ejercicio periodístico. Maybord, Francisco. Así es, y seguiremos documentando día a día lo que está ocurriendo en nuestros países de América Latina con el espectro del socialismo del siglo XXI. Ahora sí nos despedimos. Mil gracias a nuestros moderadores, a mis vecinos, un gran abrazo, a Tamaris López, a Lontan y a Nesta. Nos vamos.